Un Mesías crucificado. Este es el título de este corto tema. Es sobre la cruz, aún continuando el tema, que este es el quinto tema, la expresión un Mesías, crucificado. En resumen, una de las ideas más sorprendentes del cristianismo, en contexto o en relación a los judíos del siglo I, la mayoría esperaba un Mesías victorioso, un Mesías, un Mesías político, un Mesías. Cuando digo político es que me refiero a que es un Mesías que viene a gobernar, a decirle a las naciones lo que tienen que hacer, a armar un ejército, tener una constitución política, etcétera. Pero esto no es así. Un rey descendiente de David, que es el Mesías que liberaría a Israel, eso era la idea de los antepasados judíos en ese tiempo, y restauraría el reino de Israel. La idea de que el Mesías fuera ejecutado en una cruz resultaba muy escandalosa y también vergonzosa, ¿no? Para ellos. ¿Cómo iban a aceptar un rey así? Según en su mente, ¿no? Según en la mente de los judíos, ¿cómo iban a aceptar un rey? Así, un rey crucificado, un rey humillado, o sea, ¿cómo es posible, no? Pues este no es el rey que esperamos. Ellos esperaban un rey como Saúl, como un David que sale a pelear y que sale con sus armas y bueno, que tantas cosas, ¿no? Desde la perspectiva cristiana o desde el punto de vista cristiano, Jesús de Nazaret fue crucificado por las autoridades romanas. Su muerte se interpreta como un sacrificio para la redención de la humanidad. Jesús de Nazaret fue crucificado por las autoridades romanas, pero no nos olvidemos también que también es por mandato de los judíos. Luego los romanos toman acción. Su resurrección es vista como la confirmación de que era el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue aceptado entre la población en ese tiempo. El Nuevo Testamento reconoce que esta idea era difícil de aceptar. Pablo de Tarso escribió en primera carta a los Corintios 1:23. Dice así, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Qué tremendo mensaje de Pablo, que podíamos aplicarlo para hoy en la actualidad. Porque aquí hay personas aún que no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías. Hay millones, incluyendo Israel, el Israel con raíces antiguas, ¿no? De la época de Jesús. Desde la perspectiva o desde el punto de vista del judaísmo tradicional, Jesús no es reconocido como el Mesías. En otras razones, porque no cumplió las expectativas mesiánicas de paz universal. Bueno, yo no diría de paz universal, o sea, yo diría más bien no cumplió las expectativas políticas. Restauración de Israel y reconstrucción del templo. Así la expresión un Mesías crucificado. Estamos tratando de dar una pequeña explicación sobre el título de este tema que se titula Un Mesías crucificado. Así la explicación de un Mesías crucificado tiene significado distinto según la tradición. Para el cristianismo es el centro del mensaje de salvación. Para el judaísmo, la crucifixión es una de las razones por las que Jesús no es considerado el Mesías, porque pues es vergonzoso para un rey, vergonzoso para una persona como un Sansón, un David, un Saúl, etcétera. A comparación de esos personajes en el pasado, pues
ese judío que murió crucificado, humillado, vituperado, rechazado, es una vergüenza para el judaísmo en la actualidad. Un Mesías crucificado. Bueno, esa es la pequeña, esta es la pequeña, podría yo, explicación de este tema. Pablo, apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo escribió que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y esto se encuentra en 1 Corintios 1:22, que dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana. Porque los judíos piden señales, pero usted se pregunta, dice usted, ¿qué más señales pueden pedir si Jesucristo hizo milagros, resucitó muertos, curó enfermos, también dio brazos al que le faltaba, dio ojo al que no tenía? Bueno, ¿qué cosa no hizo el Señor Jesús? Pero el Señor Jesús hizo sabiduría, hizo cosas que ni Saúl, ni David, ni Sansón pudo hacerlo. Nadie de ellos podía sanar. ¿Qué más querían? ¿Ve? Pero era la actitud de Jesucristo de las señales, era contrario a su idea, porque, por decirlo así, los judíos traían una mentalidad bélica, traían o tienen la mentalidad guerrerista, por decirlo así, que les encanta la guerra, les encanta matar, les encanta meterse en guerras, les encanta hacer guerra, les encanta hacer tantas cosas. Y no quiero agregar cosas que no debo. Si hablamos en la actualidad, ¿no? Si hablamos más, no quiero agregar más cosas. Espero que ustedes entiendan lo que yo estoy entendiendo. Los judíos tenían otra mentalidad diferente, igual que en la actualidad, nomás buscan poder, buscan dinero, poder en el dinero, poder en el conocimiento, en la sabiduría, etcétera, etcétera. Ahora los griegos buscan sabiduría. ¿Y, qué tipo de sabiduría? ¿Y quiénes eran los encargados de esta sabiduría? Pues en esa época eran los filósofos, uno de ellos, pero también habían otras creencias, como el gnosticismo, y así otras creencias más. Entonces ellos buscan el origen de la vida del ser humano, buscan el origen del ser humano, buscan el origen de un ser, de los seres, de la naturaleza, etcétera. Pero a través de la sabiduría humana, no a través de la Biblia, a través del Señor Jesús. De hecho, basta con leer cómo reaccionaron los discípulos antes de la idea de que Jesús fuera crucificado. Vamos a leer Marcos 8, 31, 32, que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Esto está en Marcos 9, 30, 32. Y no quería que nadie le supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, pero después de muerte resucitará al 3er día. Por ello no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Iban por el camino. Marcos 10, 32, 34. Jesús iba delante y ellos se asombraron, y según con miedo, entonces volvieron a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer.
He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, que son los romanos, ¿no? Los gentiles son los romanos, y luego los romanos lo mataron. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán a él, en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Un Mesías crucificado. Sin embargo, es precisamente porque se trataba de un mensaje tan impactante como lo que merece nuestras más profundas reflexiones, o sea, todo lo que compartió con los apóstoles y más mensajes que también compartió con la humanidad en ese tiempo. La imagen de un Mesías crucificado deja totalmente claro a todo el universo hasta donde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de redención. El plan de redención, no el plan de redención de Israel como nación, sino el plan de redención, el plan de rescatar al ser humano universalmente y la tierra, el ecosistema universalmente. Pero no vino a redimir, no vino a la redención, no vino a salvar, no vino a salvar a Israel de la esclavitud que estaba en ese tiempo, bajo los griegos y los romanos, sino Dios vino a la humanidad. Por eso dice el título, un Mesías crucificado. La idea de la cruz y de la muerte del Señor en ella es en sí misma sorprendente para nosotros, los pecadores aquí en la tierra. Imagina, sin embargo, lo que debió significar para los seres sin pecado que conocía y adoraba al Señor Jesús en el cielo. Pablo dice que Cristo lo envió a predicar el Evangelio, como también a nosotros, también nos envió a nosotros, porque en el Evangelio, en Mateo 28, dice, id y predicad el Evangelio. Por eso proclamad el mensaje, por eso proclamaba el mensaje, o sea, Pablo proclamaba el mensaje de un Mesías crucificado. También el retorno, y retoma estas ideas. El apóstol fue fiel a la misión que Cristo le encomendó, como nosotros lo deberíamos hacer, lo que fuimos encomendados y a poner de nuestra parte. Al proclamar el Evangelio no empleó excelencia de palabras o sabiduría humanas, excelencia de palabras que son no usuales, que eso ya lo platicamos en los temas antes, ni sabiduría humana, o sea, como quien dice, una persona que tiene doctorado, una persona que tiene licenciatura en algo, un arquitecto, un licenciado, un doctor. No, Dios no necesita de ese tipo de sabiduría. Dios necesita personas que en verdad amen al Señor Jesús y que quieran predicar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que no rechaza también, Dios no rechaza al profesional. Pero Dios quiere dar a entender de que nosotros, por nuestra propia cuenta, no somos nada, que tenemos que dependernos. Humildemente tenemos que depender del Padre, del Hijo, y luego Él dará nuestra sabiduría. Queridos amigos, ahora vamos a empezar al último tema, que es el 6. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y vamos a tocar un poco sobre el título del tema. El título del tema es, como ya lo repetí, Cristo, poder, sabiduría de Dios. Cristo, o sea, el Señor Jesús, poder y sabiduría de Dios. Dios significa Elohim. Elohim es el plural. En hebreo Elohim es plural. Quiere decir más de un Dios, Padre e Hijo. La expresión de Cristo y poder y sabiduría de Dios proviene de la primera carta a los Corintios, donde Pablo de Tarso describe en 1 Corintios 1, 24, 25, que dice, pero para los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
O sea, todo lo que se ve tonto para el ser humano, todo lo que se ve ignorancia para el ser humano, todo lo que se ve humilde, sencillo, para Dios es el hombre fuerte. En este pasaje, Pablo desarrolla una idea central de la fe cristiana. Cristo, poder y sabiduría es el título. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Porque mediante su muerte y resurrección, Dios vence al pecado y la muerte. No por la fuerza militar o política como esperaban los israelitas en ese tiempo, sino por el amor, el sacrificio, la muerte de un Jesús en un madero, en una cruz, en un pedazo de madera. Cristo es la sabiduría de Dios, porque el plan de salvación desafía la lógica humana. El plan de salvación desafía, se pone en contra de la lógica humana, de la moral humana, de la sabiduría humana. La salvación, la sabiduría de Dios se pone en contra de los universitarios, en contra de la sabiduría humana, pero tampoco desecha la sabiduría universitaria. Simplemente para que la sabiduría universitaria, para que la sabiduría humana venga a ser importante, tiene que someterse bajo el poder de la Biblia, bajo el poder del Padre y del Hijo. Para muchos de sus contemporáneos, un Mesías crucificado era una contradicción. Sin embargo, Pablo sostiene que precisamente en esa aparente debilidad se revela la verdadera naturaleza del poder y la sabiduría divinos. Entonces, la debilidad de Cristo en esos tiempos, cuando Él estuvo en la tierra, la debilidad era la sabiduría de Dios, era el conocimiento, era el poder, era la verdad presente, era la verdad que Dios, que el Padre quería mostrarle a la humanidad. Era el amor del Padre que demostraba. Sin embargo, no lo tomaron así. Lamentablemente, en tiempos de Israel, en el siglo I, ellos consideraron la sabiduría de Cristo tonta. Ellos consideraron la sabiduría de Cristo, del Padre, como una sabiduría no apreciable, despreciable, vergonzoso. No es digno de ser tomado en cuenta en la sociedad israelita en ese tiempo. Así fue considerada la sabiduría del Padre, de Yahweh. Pablo habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes, por lo tanto, mutuamente excluyente. Nota que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, ni Cristo, sino ellos quieren que la sabiduría humana se ponga bajo la lupa de la Biblia. El tipo de sabiduría humana que trata de competir con Dios es aquello que se rechaza. Porque la sabiduría humana no debe de competir con Dios, debería de Dios competir o debería de estar bajo el mando de Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar del pecado a los seres humanos. La sabiduría humana, la filosofía, la psicología, una carrera de leyes, arquitectura, cualquier carrera universitaria, no salva al ser humano del pecado. No salva al ser humano, no traslada al ser humano hacia un nuevo paraíso. La sabiduría humana no te traslada al nuevo paraíso en el futuro. Si te quedas con la sabiduría humana, te morirás para siempre, terminarás en el infierno. Y si te quedas con la sabiduría de Dios, serás trasladado al nuevo reino universal del Hijo de Dios y del Padre. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Esa obra de trasladarte y darte salvación para siempre. Pero para los que se salvan,
literalmente quienes están siendo salvos, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Y eso está en 1 Corintios 1:18. Pero para los llamados, Cristo es el poder de Dios. 1 Corintios 1:24 dice más: para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Tanto en 1 Corintios 1:18 como 1 Corintios 1:24 muestra que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que Él tiene el poder de salvar a las personas de sus pecados, pero no la sabiduría humana, no la creencia humana, no la creencia del musulmán, no la creencia del budismo, del budismo, de los budistas, perdón, no la creencia de los budistas, no la creencia de los musulmanes, no la creencia de cualquier otra religión. De hecho, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Y eso se encuentra en 1 Corintios 1:21. Nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Las expresiones para los que se salvan, los que creen, los llamados, se refiere al mismo grupo, es decir, a las personas que viven la experiencia de la salvación por medio de la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:16. Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. El mayor hombre de sabiduría, Cristo. El hombre que murió en la cruz. El hombre que murió a través del ser humano, la creencia del ser humano, y como objeto de su muerte fue la cruz, resucita para luego ser el ejemplo de humanidad para nosotros, y eso nos da esperanza de que nosotros también moriremos, pero si nos morimos con fe, esperanza, obedientes a Dios, nosotros resucitaremos tal como Cristo. Por eso la palabra, el título de este tema dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado. Un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. Hasta la fecha. Hasta la fecha hay enfermedades que no tienen cura. Hay enfermedades y nacen y surgen nuevas enfermedades. E incluso la sabiduría humana no puede controlar los desastres naturales. Hay tanta inteligencia, hay tanto conocimiento, hay tantos satélites, hay tantos aparatos para detectar un terremoto y a veces ni se dan cuenta. Hay tantos aparatos, hay tantos medios como para destruir un tornado, un remolino con capacidad de aire hasta 150, 200, 250 hasta de 400 kilómetros por hora, 300, de 200, de 150 millas, de 100 millas por hora, y no pueden controlar. Hay tantas cosas que pueden pasar y pueden suceder, y el ser humano no tiene la capacidad de confrontar las cosas. No tiene capacidad de dar solución a los drogadictos, a los alcohólicos, a las personas que abusan a los niños, a las niñas, a las personas que son criminales, a las personas que cometen
errores en contra del ser humano. El gobierno no tiene solución, no tiene forma. Seguimos lo mismo, que el único que puede controlar estas cosas es la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Es increíble, pero es una realidad. Queridos amigos, vamos a llegar al fin de estos temas. Espero que sean de bendición para ustedes. Lean más y para que puedan entender conocimiento. Cuídense mucho, será hasta la próxima.